Adelante, José. Paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia y en el resto de América Latina. También en unas partes de Europa, de África y algunas personas en Asia. Vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando sobre la suma teología. Y hemos siempre explicado que la teología gnóstica no es una teología ni académica ni es una teología intelectual. Es una teología que deviene de lo experimental. ¿Por qué razón? Porque es una teología que está basada sobre las fuentes del conocimiento supremo, el conocimiento del ser. Claro, teniendo en cuenta el saber, pero la diferencia nuestra está en que las teologías de otras organizaciones religiosas están basadas y fundamentadas en lo que es el saber o el denominado conocimiento. Y se deja de lado la expresión sagrada del ser. Y si se habla algo del ser, se habla como un monoteísmo, como una expresión de Dios, como un señor con barbas largas, echándole rayos y centellas a la humanidad. Y ese no es el Dios, ni esa es la concepción de Dios. La palabra Dios, el maestro nos dice claramente que tiene un origen que es eminentemente trascendente. No es pues un origen cualquiera. Y eso está explicado incluso en la misma Biblia hebrea, donde se puede retomar las informaciones tanto del Antiguo Testamento con el Génesis como del Nuevo Testamento con el Apocalipsis. Estos dos grandes libros son la reseña perfecta de cómo es el universo, cómo son los dioses y, en fin, todo el proceso del desdoblamiento del conocimiento supremo del ser. Por esa razón hablamos nosotros de la teología, de la suma teología del ser. A diferencia del monoteísmo que presenta a Dios como una sola y única persona antropomórfica. Y nosotros sabemos que en la medida en que el mundo se va desmaterializando, es decir, donde los niveles de materia son más sutiles y más, diríamos nosotros, energéticos, es donde se aprecia la verdadera esencia de lo que es el significado de Dios, que no es otra cosa que la suprema expresión de unas fuerzas sagradas que son las que engendran el cosmos, el universo, el infinito, y que esas fuerzas dependen de una inteligencia suprema. Y esa inteligencia suprema no es otra cosa que lo que comúnmente simbolizan las distintas culturas religiosas como Dios, emitiendo así un concepto para tratar de que la gente entienda este proceso. Pero ya en la enseñanza gnóstica nosotros desde los primeros momentos le estamos indicando al estudiante cuál es la realidad y la objetividad de esa fuerza desconocida que todos denominamos Dios. Así que, dichas estas explicaciones muy breves que acabamos de hacer, nosotros vamos a explicarles a ustedes un poco, por ejemplo, sobre la Trinidad. Esta versión de la Trinidad nosotros la podemos encontrar en el capítulo 32 del libro titulado El matrimonio perfecto. De manera que ahí encontramos nosotros la explicación que vamos a ir develando hoy en una forma muy lenta pero muy clara de lo que es realmente el proceso de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, porque nosotros en eso somos
bastante dispersos y no tenemos el suficiente conocimiento que nos permita a todos explicarle a la gente estas formas de orden eminentemente teológico que nosotros tenemos que aprender a develar, tal como nos lo enseña este gran científico, filósofo, gran iniciado, trascendente iniciado, también antropólogo y teólogo supremo. Así que vamos pues a iniciar este proceso en forma muy clara. Nos dice el maestro lo siguiente: las sagradas escrituras de la India afirman que el ombligo, el corazón y la garganta son centros ígneos del organismo humano. Y añaden que meditando en dichos centros encontramos a los maestros Sarasvati, Lakshmi, Parvati o Girija o Girilla en orden jerárquico sucesivo. Vean ustedes. O sea que cuando se estudian las Sagradas Escrituras de la India, vamos a encontrar nosotros que ellos afirman que el ombligo, el corazón y la garganta son centros ígneos del organismo humano. Y añaden que meditando en dichos centros encontramos a los maestros Sarasvati, Lakshmi, Parvati o Grija, como queramos decirle, en orden jerárquico sucesivo. Estos tres maestros trabajan con las tres profundidades de nuestro resplandeciente dragón de sabiduría. Estos tres maestros manejan las fuerzas que vienen de los tres aspectos del logo solar. Sarasvati o Saraswati trabaja con las fuerzas del Padre. Lakshmi ejerce el poder sobre el cuerpo astral y Parvati ejerce el poder sobre el cuerpo físico. Ahí pueden pues ustedes, hermanos, darse cuenta claramente que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, equivocarnos dando las enseñanzas gnósticas, explicando que hay unos seres sagrados que en las diferentes culturas religiosas del mundo tienen una simbología trascendente, pero que a la vez se conjugan con las formas de otras culturas religiosas, como son las culturas nuestras, las culturas occidentales. Sarasvati trabaja con las fuerzas del Padre. Lakshmi ejerce el poder sobre el cuerpo astral y Parvati ejerce el poder sobre el cuerpo físico. El aprendiz ha de perfeccionar su cuerpo físico, acostumbrándolo a practicar magia sexual con la esposa sacerdotisa. Esta labor es muy ardua y difícil. Vean ustedes. El compañero necesita perfeccionar su cuerpo astral hasta convertirlo en un instrumento útil. El maestro necesita perfeccionar su cuerpo mental con el poder del fuego que flamea entre la orquestación universal. El aprendiz debe invocar al maestro Parvati para que le ayude a controlar los órganos sexuales durante la práctica de la magia sexual. El compañero debe invocar a Lakshmi para que lo enseñe a salir en cuerpo astral. Es urgente aprender a viajar consciente y positivamente en cuerpo astral. Yo debo hacer una aclaración aquí para que no se confundan de pronto algunos oyentes que estamos tal vez hablando de una iglesia que formó el señor Teófilo Bustos y que se colocó el nombre muy elegante del maestro Lakshmi, pero que como podemos ver
don Teófilo no le llega ni a las pantorrillas al maestro verdaderamente Lázaro. Eso fue un invento que puso a funcionar el señor Efraín Villegas Quintero para enredar a un poco de gnósticos que se lo pasan y se lo han pasado es siguiendo personas y no estudiando ni viviendo la doctrina que dejó el maestro Samael. Esa es la triste realidad. El maestro debe invocar a Saraswati para que lo ayude a cristalizar la mente. Estas invocaciones se hacen durante la magia sexual. Es necesario invocar las fuerzas del Espíritu Santo durante la magia sexual. Es urgente llamar las fuerzas del Cristo para que originen el nacimiento del astral Cristo en el fondo de nuestro universo interior. Es indispensable pedir a las fuerzas del Padre auxilio para nuestra mente. Necesitamos engendrar la mente Cristo. Bueno, como pueden darse cuenta, en esta cátedra el maestro Samael nos está indicando claramente cómo podemos valernos de estos maestros de origen oriental de la India para invocarlos y llamarlos para que ellos nos ayuden a cristalizar en nosotros ese astral Cristo y esa mente Cristo. Vean ustedes lo interesante que resulta esto. Los vehículos físico, astral y mental deben convertirse en finos instrumentos del espíritu. Los vehículos físico, astral y mental. Necesitamos, pues, hermanos, hacer un esfuerzo y pedir mucha ayuda para poder ir teniendo claridad absoluta sobre lo que simboliza o significa los cuerpos físico, astral y mental. Nosotros pensamos que debemos construir el cuerpo astral y el cuerpo mental y el cuerpo causal y los demás cuerpos sagrados. Pero no podemos pasar desapercibido que necesitamos purificar y limpiar y perfeccionar el cuerpo físico. En una palabra, hay que cristificar el cuerpo físico. Y eso solo es posible en la medida en que destruyamos el ego, lo eliminemos y trabajemos en la construcción de esos cuerpos. Por ejemplo, cuando nosotros somos capaces de tomar el producto de lo que simboliza químicamente una impresión, que no es otra cosa que el hidrógeno 48, ahí tenemos la oportunidad de realizar este proceso que el maestro nos está enunciando aquí, para cómo nosotros debemos, primero, nutrir a los cuerpos astral y mental, pero a la vez procesar el cuerpo, procesar el hidrógeno 48 en el cuerpo físico para que éste tome la forma ya más sutil y más especial y de esa manera pueda dejar una parte ya reducida a hidrógeno 24 para trabajar el cuerpo eminentemente astral. Y después de que se hace ese trabajo, hay que intensificar todavía más el trabajo para volver ese hidrógeno 24 el hidrógeno 12, que va a nutrir el cuerpo mental. Y finalmente se hace un trabajo también con una octava superior para llegar a concluir en lo que es el cuerpo de la voluntad. Esa después, por eso el maestro nos dice muy claro que los vehículos físico, astral y mental deben convertirse en finos instrumentos del espíritu. Para eso es que hemos explicado esa parte. Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que dentro del astral se halla la mente. Es urgente visitar conscientemente los templos de la Logia Blanca. En el astral podemos estudiar a los pies del maestro. Claro, esto sería lo ideal, que seamos capaces de trabajar a los pies del maestro y de esa forma poder nosotros lograr un proceso superior, pero no valiéndonos de las proyecciones mentales, que es que este es otro problema grave que hay, hermanos. La mayoría de nosotros
necesariamente lo que tenemos es proyecciones de orden mental. Y esas proyecciones de orden mental, pues obviamente nosotros lo único que hacemos es eso, proyectarlas. Pero eso no tiene nada que ver automáticamente con lo que simboliza o significa el verdadero trabajo con los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Por qué razón decimos esto? Porque muchos estudiantes se confunden y creen que todas las experiencias que ellos tienen o todas las proyecciones que se les llama experiencias están obviamente relacionadas con una salida en astral, y eso muchas veces no es la realidad objetiva que nosotros queremos hacer. Por eso es indispensable trabajar muy duro en la desintegración del ego, para que así las proyecciones mentales no sean proyecciones del ego. Entonces dice el maestro que es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Dice, recordemos que dentro del astral se halla la mente. Es urgente visitar conscientemente los templos de la Logia Blanca. En el astral podemos estudiar a los pies del maestro. Dice aquí el maestro, a continuación vamos a enseñar los mantras que un sabio enseña en uno de sus libros para la salida astral. Esos mantras están en idioma sánscrito y los usan los yogis de la India para salir en astral. Hay uno muy conocido porque lo practican mucho los Krishna, que es este que voy a leer. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Cristo. Hare Cristo, Hare Cristo, Cristo Cristo, Hare Hare. Hare Murare Modup, Coitus, Kare Kopal, Gobian, Makum, Sonre. Mage Prage Yodi Kolpi Vasi, Parvot Tulo, Irono Dane, Embai Denem. Sri Govind, Ri Govind, Ri Govind, Ri Govind, Ganesha Napap, Namap. Vean ustedes pues esos mantras que son exclusivamente practicados en el hinduismo. Muchos. Estos mantras se practican mucho en el hinduismo y precisamente en India, en muchas de las corrientes religiosas de ese pueblo, de esa nación. El devoto debe dormir con la cabeza hacia el norte o hacia el oriente. Es necesario que el devoto se aprenda primero de memoria esos mantras de la India. Acuéstese el devoto en decúbito dorsal, boca arriba. Suplique, llame e invoque con toda su alma al maestro Lasmi para que lo saque en cuerpo astral consciente y positivamente. Es necesario llamar a Lasmi en nombre de Cristo. Vean ustedes, hermanos, la verdad de este proceso. Muchos estudiantes se han venido descontrolando o han creído que están siguiendo una divinidad que tuvo cuerpo físico aquí en este país, al señor Teófilo Bustos, y eso no es cierto, porque ese no es el maestro de él. Que él quiera ser devoto del ASMI, está en su derecho. Y cualquiera de ustedes puede ser devoto del venerable maestro Lasmi. Pero no se confundan creyendo que el señor Teófilo Bustos es el maestro Lasmi. Eso ni pensarlo, ni por equivocación, como se dice popularmente. Dice aquí el maestro lo siguiente: en nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por el poder del Cristo, yo te llamo Lasmi, Lasmi, Lasmi. Amén. Entonces, ustedes pueden perfectamente hacer esta práctica. Y si se encuentran con el maestro Lasmi, qué bueno sería que seamos capaces de preguntarle
que si él tuvo aquí en Colombia el cuerpo físico del señor Teófilo Bustos. Y ahí salimos de dudas y nadie nos tiene que contar. Nosotros mismos podemos averiguar, pero tenemos que asegurarnos que el verdadero Lasmi sea el que nos conteste la pregunta. Por eso hay que invocarlo en el nombre del Cristo, por la gloria de Cristo y por el poder del Cristo. Esta invocación se repite millares de veces, suplicándole al maestro Lasmi que te saque del cuerpo físico conscientemente y que te enseñe a viajar conscientemente en cuerpo astral. Después de hecha la invocación recitada el mantra sánscritos millares de veces, con la mente concentrada en el Cristo, adormeceos tranquilo, haciendo la invocación. Cuando despertéis del sueño, practicad luego un ejercicio retrospectivo para recordar dónde estuviste, por dónde anduviste, con quién tuviste pláticas, etc. Es necesario pedir al Lasmi que os enseñe a salir conscientemente en astral. Como pueden darse cuenta, nosotros hemos elegido este tema hoy para ilustrar un poco a los estudiantes gnósticos que somos amaelianos 100%, que sí tenemos que trabajar con nuestro Lasmi, pero con ese gran Lasmi que representa precisamente una de las partes de nuestro vehículo físico y que está en los mundos superiores de conciencia y que nos puede ayudar mucho en el proceso del conocimiento de la Trinidad Suprema. Es necesario tener una paciencia tan grande como la del santo Job para aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que el grado de aprendiz es de 7 años y que solo después de 7 años comienzan los primeros relámpagos de la iluminación. Nosotros advertimos para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Los curiosos, los profanos, los profanadores del templo, es mejor que se retiren. Esta ciencia no es para los curiosos. Y esto es lo que se ve en muchos de los casos. La gente llega es con el ánimo de tener poderes. Y entonces alguien les dice, en los gnósticos se encuentran ustedes los poderes, vayan donde los gnósticos, métanse allá. Y entonces la gente se mete entusiasmada buscando poderes y como no encuentra los poderes, entonces se retira de las instituciones gnósticas. Nosotros advertimos para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Los curiosos, los profanos y profanadores del templo, es mejor que se retiren. Esta ciencia no es para curiosos. Conforme el devoto practica la magia sexual con su esposa, sacerdotisa, conforme su conducta se hace cada vez más recta, conforme se va santificando, comienzan a reflejarse en su astral, en su mente, los esplendores y poderes del íntimo, el espíritu. Entonces viene la iluminación. Ese es el camino. Pero dicha iluminación solo después del grado de aprendiz. Estamos hablando en términos de masonería oculta. A todo verdadero candidato preparado para la iluminación se le podrá reconocer y comprobar con la escuadra y el compás. Estas son herramientas que tienen los hermanos masones para trabajar en el desarrollo de su proceso interior. Lastimosamente hoy día tenemos que decir que la masonería no practica los procesos de la revolución de la conciencia, sino que la masonería está dedicada más que todo al sabor vida. Se olvidó del trabajo psicológico, se olvidó de la castidad científica y entonces cayó fue en una degeneración de su propia doctrina, de su propio conocimiento. Cuando el espíritu y la humana personalidad actúan ordenadamente y con plena armonía, el devoto está preparado para la iluminación. Cuando el espíritu y la humana personalidad actúan ordenadamente y con plena armonía, el devoto está preparado para la iluminación. Hay pues condiciones, no creamos nosotros que esto es como soplar y hacer botellas. No, señores,
Esto tiene sus implicaciones y tenemos que tenerlas muy claras porque la mayoría de nosotros no tiene claridad sobre estos aspectos fundamentales y piensa que esto es como ir a hacer un curso y que en ese curso al final le entregan un diploma y ya con ese diploma se siente capacitado para salir en las clases. No, aquí es trabajando, aquí es moviéndonos, aquí es haciendo. Si no hacemos, no obtenemos nada. Esto no es de pláticas ni es de intelectualismo, esto es de trabajo consciente. Entonces así es como se puede avanzar, de resto es imposible. Quienes se quejan de no estar iluminados no pueden resistir la prueba con la escuadra y el compás. Cuando el cuaternario inferior obedece fielmente al espíritu, el resultado es la iluminación. Mientras el cuaternario inferior no obedezca al espíritu, es decir, mientras la humana persona no sepa obedecer al espíritu, es imposible la iluminación. Se nos llama cuaternarios porque tenemos los 4 cuerpos de pecado y en esos vivimos. Es decir, no hemos creado los cuerpos ni los hemos limpiado y solamente tenemos un reflejo de esos cuerpos. El devoto debe purificar diariamente su recámara con sahumerios especiales. El incienso purifica el cuerpo astral. Un buen incienso atrae a los grandes maestros que necesitamos para nuestro trabajo. Óigase bien. Hay que pues mantener la habitación donde se duerme, donde se trabaja en el arcano AZF, muy bien limpia, muy bien organizada, muy bien perfumada, para que allí se puedan manifestar las divinidades. Podemos mezclar incienso con benjuí. El benjuí purifica el astral y desvanece los pensamientos groseros y sensuales. Puede mezclarse el benjuí con el incienso dentro de un pebetero, quemando todo entre un braserillo. Esto es lo más práctico. Entonces aquí nos entrega el maestro unos elementos de la madre naturaleza para que preparemos bien nuestra recámara, donde dormimos, donde reposamos. Eso es lo que tenemos que hacer. La esencia de rosas también puede mezclarse con estos perfumes para purificar el ambiente. Es bueno recordar que las rosas tienen un gran poder. La rosa es la reina de las flores. Es necesario que la rosa del espíritu abra su fragante y delicioso capullo sobre la cruz de nuestro cuerpo. Por eso se habla también de la rosa en la cruz. ¿Por qué la rosa en la cruz? Porque solo en la práctica del trabajo sagrado en la cruz venerable de la sexología trascendental es que puede refulgir la rosa sagrada. Y de ahí viene ese nombre que antiguamente se tenía muy respetable por los rosacruces de antaño. Porque los rosacruces verdaderos eran gnósticos por excelencia. Ellos guardaban los 3 principios: el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Pero en la medida en que fueron pasando los años y la raza planetaria se fue degenerando, asimismo, estas instituciones han perdido sus valores. No solamente eso ocurrió en Occidente, también en Oriente. En Oriente, el budismo, el hinduismo, incluso las prácticas yogas, todas se han venido deteriorando, degenerando. La única que ha resurgido y ha tenido mucha fuerza es el budismo tibetano en Oriente, porque allí apareció hace muchos años un reformador que instruyó nuevamente a las gentes, las reeducó, las readoctrinó para que no siguieran violando
los principios fundamentales y esenciales de lo que es el budismo tibetano o el budismo en general, el budismo que predicara el príncipe Siddhartha, o sea, el Buda Sakyamuni. De manera que esto lo debemos de tener muy en cuenta, hermanos, para que no perdamos el tiempo en cosas que no tienen valor para nosotros y que solamente representan una serie de teorías y de teorías y de teorías y no hacemos nada por realizar verdaderas transformaciones en nuestro propio interior que nos permitan manejar y poder cultivar los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuales no todo el mundo los tiene. Y si algunos los tienen completamente sucios y hay que volver a limpiarlos y a purificarlos y a restablecerlos, o debilitados. Otros tocará crearlos, volverlos a hacer porque los perdimos. Los perdimos por el mal uso de nuestras energías sagradas y porque el agregado psicológico los aniquiló, los desbarajustó con sus elementos psíquicos indeseables. Recordemos el olivano, también para formar ambiente devocional en la recámara nupcial. El esposo y la esposa deben vivir entre los perfumes y el amor. El incienso y los perfumes arden deliciosamente en todos los templos indos, parsis, jainos, sintoístas, etc. Nunca faltaron los inciensos y perfumes en los templos de Grecia, Roma, Persia, etcétera, etcétera. El devoto necesita muchísimas purificaciones y santificaciones para llegar a la iluminación. ¿A qué pueden darse cuenta ustedes, hermanos? ¿Cómo es este asunto tan delicado que nosotros no alcanzamos a tener la más mínima capacidad de entender lo delicado, lo grave que es este proceso de aprender a manejar las enseñanzas que el maestro nos entrega y que nosotros tenemos que aprender a manejarlas y a orientarnos con ellas en forma muy consciente y muy consecuente para que de esta manera no nos equivoquemos y nos los pasemos es dando vueltas por todas partes y no ser capaces de tomar el rumbo o la ruta que se necesita tomar, porque esa es la voluntad de esta enseñanza. Nos habla aquí el maestro de algo muy especial. Nos dice lo siguiente: Jesús el gran hierofante dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Así pues, el estudiante gnóstico debe tener en cuenta estas palabras del maestro. Los mantras para un cuerpo astral, tal como lo hemos enseñado en este capítulo, son maravillosos. La invocación al maestro Lasmi es magnífica, maravillosa, pero el estudiante gnóstico debe ayudarse, debe concentrarse en el ombligo, debe adormecerse cantando los mantras mentalmente, y cuando ya se haya dormitado, cuando sienta esta laxitud propia del sueño, imagínese ser un viento, un gas, algo sutil, siéntase ser todo aéreo y gaseoso, y en ese estado, sintiéndose así etéreo y sutil, olvídese de la pesantez del cuerpo físico, piense que puede volar donde quiera, porque no tiene ya la pesantez de ninguna especie. Sale de su cama, olvidado de su cuerpo físico, sintiéndose ser nube, aroma, brisa, aliento divino. Dice, no trate, dice el maestro, no trate de saltar mentalmente, de que todo esto se traduzca en acción, en hechos concretos. Es decir, no podemos nosotros hacer este ejercicio con la mente. Este ejercicio hay que hacerlo con el cuerpo físico.
En el momento en que estamos actos y vemos esa posibilidad, debemos salir de nuestro cuerpo y buscar ese mundo astral y caminar o volar o sentirnos por él. Esa es la verdad. Generalmente en el astral pocas veces se camina. Generalmente es más el hecho de volar o usar el sistema del aire para desplazarse que hacerlo por la tierra, caminando. Dice el maestro, una vez fuera del cuerpo físico, salga de su casa y diríjase al cuerpo astral, a la iglesia gnóstica, a cualquier lugar donde usted quiera. Con cuerpo astral se puede viajar a otros planetas. Con cuerpo astral se puede visitar los sitios más lejanos del cosmos, los templos de misterios mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pues el maestro hizo un paréntesis para explicarnos a nosotros la Trinidad en una forma mucho más sencilla. No nos está hablando de la Trinidad cósmica, sino que nos está hablando de la Trinidad valiéndose de maestros que representan esos elementos sagrados. Muchas veces, o varias veces se nos critica a los gnósticos, dizque porque nosotros no somos monoteístas, porque nosotros no esculpimos en forma material ese Dios que otras religiones quieren esculpir. Nosotros reconocemos a un Supremo Padre trascendente que está en el infinito espacio abstracto absoluto, que es inconocible, que es indefinible. Y por esa misma razón se nos dice que tenemos unas costumbres supremamente divergentes con lo que realmente simboliza para ellos la divinidad y el ser Dios. Así que sobre esos aspectos tenemos que tocar este proceso. Dice además el maestro, con cuerpo astral podrá el devoto estudiar los registros acásicos de la naturaleza y conocer todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Hay una profecía oriental que asegura que a fin de este siglo XX los científicos tendrán aparatos radiotelevisores especiales para estudiar los registros acásicos de la naturaleza. Seguramente ya muchos científicos estarán conociendo estos aparatos y los estarán haciendo con lentes supremamente importantes en el aspecto científico que han desarrollado para poder penetrar esas dimensiones que no se pueden penetrar con la simple vista física. Fíjense ustedes que para poder estudiar los microbios se inventó el microscopio, que es el único que puede ver esas figuras tan pequeñas. Y para estudiar el macrocosmos se inventó el telescopio para poder ver en las lejanías muchas formas de este universo cósmico. Así que ahora no es tan difícil que aparezca este instrumento que pueda servir para ver todos estos aspectos que nos está señalando el maestro. Sobre el tema de la profecía oriental, en donde dice que al finales del siglo pasado, de los años 900, se inventaría esos aparatos especiales radiotelevisores para ver los registros acásicos. Imagínense ustedes hasta dónde podrá llegar la naturaleza. El problema más grave que hay es que si se llegara a ver eso, pues sería muy difícil que lo aceptara la gran mayoría, porque dirían que esos son inventos que alguien se está inventando. Entonces podrá la humanidad entera ver en la pantalla la historia de la Tierra y de sus razas, toda la historia viva de los grandes hombres como Jesús, Mahoma,
Buda, Hermes, Quetzalcóatl. Actualmente se lucha en el sentido de perfeccionar la radio hasta captar los discursos de Cristo, Cicerón, Orfeo, etc. Esas ondas existen porque nada deja de vibrar en la naturaleza y solo es cuestión de perfeccionar la radio y la radiotelevisión. No está tampoco lejano el día en que se inventen ciertos lentes especiales para ver el cuerpo astral y el plano astral. La Gran Logia Blanca está iniciando este tipo de inventos y descubrimientos científicos. Bueno, hermanos, como pueden darse cuenta, hemos leído y estudiado un poco este capítulo que el maestro nos habla y nos muestra claramente lo que es la Divina Trinidad. Y quiero volver al principio para hacer una recalcación sobre cómo empieza esta cátedra. El maestro nos dice que las sagradas escrituras de la India afirman que el ombligo, el corazón y la garganta son centros ígneos del organismo humano. Y añaden que meditando en dichos centros encontramos a los maestros Sarasvati, Lasmi, Parvati, o también llamado Grija o Grija a Parvati, en orden jerárquico sucesivo. De manera que, dice, estos tres maestros trabajan con las tres profundidades de nuestro resplandeciente dragón de sabiduría. Estos tres maestros manejan las fuerzas que vienen de los tres aspectos del logo solar. O sea, ellos pueden estar representando en un momento determinado esas tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. O dicho de otra manera, las tres energías sagradas que rigen el universo y que, así como se manifiestan en los mundos universales y cósmicos, también se manifiestan en lo microcósmico. Todo en lo microcósmico contiene estas tres fuerzas. Así que démosle pues una mirada muy rápida a este proceso que acabamos de mencionar aquí y que tiene que ver claramente con lo que la mayoría de nosotros conoce como el trabajo sagrado, el trabajo con las fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Así que sobre esa parte es necesario que nosotros tengamos muy claro cómo son los trabajos que se deben hacer. Hablando un poco, vamos a tratar un poco sobre un tema que complementa esta parte y que se llama la cruz del Arat. La cruz del Arat tiene que ver, pues, a nuestro modo de ver, con lo que aquí se nos habló en esta cátedra que acabo de leer, donde se manifiesta claramente cuál es el proceso que debemos seguir nosotros para podernos acercar a esas fuerzas sagradas de la naturaleza y del cosmos, que no son más que las fuerzas determinantes y clarísimas de lo que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cruz del Arat. Nos dice el maestro lo siguiente: el fuego de tu rosa ígnea, situada en la laringe del cuerpo mental, chisporretea abrasadoramente entre las llamas ardientes del universo. Esta es una enseñanza que está, diríamos, tipificada por la simbología esotérica, por el lenguaje antropológico espiritual que el maestro usa. El fuego de tu rosa ígnea, situado en la laringe del cuerpo mental, chisporretea abrasadoramente entre las llamas ardientes del universo. O sea, que esa rosa ígnea, que también la tenemos en el cuerpo físico, en el cuerpo astral, también se sensibiliza trascendentemente
en el cuerpo mental. Y dice que chisporretea en ese cuerpo mental, abrazándonos, porque es la parte misma expansiva en el universo. O sea, esta fuerza sagrada es también en el universo. Dice, ahora entras, oh Arat, en las 3 cámaras altas de la torre de vuestro templo. El Arat ya es el discípulo avanzado, el discípulo que está con su íntimo. Ese es el Arat de que nos habla el maestro. El Kundalini de tu cuerpo mental abre la primera cámara del cerebelo. Cuando nos habla el maestro aquí del Kundalini, del cuerpo mental, vean ustedes, nos está hablando nada más ni nada menos que del hidrógeno que nosotros conocemos como el hidrógeno 12 para nutrir el cuerpo, pero que tuvimos que haber ya por lo menos creado, haberle dado ya forma a ese cuerpo mental con el hidrógeno Si-12, que es nada más ni nada menos que la materia prima para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Por eso aquí el maestro nos dice que el Kundalini de tu cuerpo mental abre la primera cámara del cerebelo. ¿Sabe lo que esto significa, hijo mío? Dice, ay de ti, Arat, recibe la 4ª cruz para que crucifiques tu cuerpo mental. Vean ustedes cómo cada cuerpo tiene que ir perfectamente, ir recibiendo, ejerciendo, materializando esa crucifixión en cada cuerpo. Hay que pasar por ese proceso de lo que se conoce entre nosotros como el Via Crucis crístico, pero que las iglesias lo vuelven una oración y lo vuelven un ritual que más que todo se vuelve intelectual, porque no quieren aceptar que para avanzar en este proceso hay que trabajar con los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces dice, recibe la 4ª cruz para que crucifiques tu cuerpo mental. ¿Sabes lo que esto significa, hermano mío? ¿Sabes tú lo que significa la mente? Ahora te has hecho digno de piedad, oh Arat. Vean ustedes, aquí empieza a hablársenos en un lenguaje que nos pone a pensar muy seriamente. Tendréis que trabajar en la gran obra del Padre. Hay que trabajar en la gran obra del Padre. ¿Cuál es la gran obra del Padre? Pues nada más ni nada menos que la liberación final. Esa es la gran obra del Padre. Seréis un cordero inmolado sobre el ara del sacrificio. Hay que pasar por todas las peripecias de nuestra existencia, y si no lo logramos en esta existencia, nos tocará en la próxima existencia. Seréis un cordero inmolado sobre el ara del sacrificio. Trabajaréis incesantemente por la humanidad. No quepa la menor duda de que los que entramos en esta enseñanza tenemos que hacer el trabajo por la humanidad. Y a la vez, ese trabajo por la humanidad en muchos de los casos significa aceptar con agrado las cosas desagradables que la misma humanidad nos presenta. Eso es también trabajar por la humanidad. Muchas veces eso no lo vemos así, pero es una realidad. Porque siempre el maestro nos ha dicho que hay que recibir con agrado las cosas desagradables si es que queremos avanzar en la senda de la purificación, en la senda de la santificación, cosa que es muy difícil, porque eso de que lo vengan a meter a uno a la cárcel, así porque sí, y uno tenga que recibir con agrado eso, pues no es tan fácil. ¿Cuál persona va a recibir eso con agrado? Muy complicado. O que simplemente por ayudar a una persona tú pierdas tus bienes o te los quiten y que entonces tengas que recibir con agrado todo eso. Ahí ponemos ejemplos muy prácticos para que los veamos claramente cómo son.
Haréis obras geniales en favor del mundo, pero no aguardéis laureles, oh hijo mío. Es decir, tenemos que servirle a la humanidad en la forma que sea, pero no esperemos que nos paguen con coronas de oro ni nada por el estilo, porque eso no va a ser posible. Generalmente el pago será consumir la hiel amarga, el ajenjo amargo de la vida. Acuérdate que tienes que sacrificar tu mente. Aquí viene esta bonita explicación. Hay que sacrificar tu mente. ¿Cuál mente? Esa mente egoica, esa mente que no nos deja en ningún momento avanzar hacia la búsqueda de esa mente causal. No nos deja. Y entonces por esa razón tenemos que sacrificar esa mente, cueste lo que cueste y pase lo que pase. La humanidad se burlará de tus obras, te escarnecerán y te darán a beber hiel. Ahí está bien claro, explicado por el maestro todo este proceso. Tus obras de mérito serán recibidas con carcajadas estruendosas, y todos tus sacrificios la humanidad te los pagará con el más profundo de tus desprecios. Vea que lo estábamos hablando, que hay que recibir con agrado las cosas desagradables. Pero si ya nosotros nos hacemos conscientes de que todo lo bueno que hagamos, todo lo que luchemos por la humanidad, nos lo van a pagar en esa forma de ajenjo amargo, pues tenemos que entender que así es la respuesta. ¿Acaso no nos lo demostró en cuerpo físico, en esa gran iniciación, cuando Jesucristo nos develó la iniciación en forma pública allá en las tierras antiguas de Palestina, en ese proceso conocido como la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús el Cristo? Esa es la verdad que tenemos que entender. Tus obras de mérito serán recibidas con carcajadas estruendosas y todos tus sacrificios la humanidad te los pagará con el más profundo de tus desprecios. Sois digno de compasión, oh Arad. Vea usted, la cruz del cuerpo mental es muy grande y muy pesada. La cruz del cuerpo mental. Es decir, hay que crucificarse, hay que pasar por ese proceso del sacrificio magno que tuvo que hacer Jesús. Y eso le toca al iniciado que recibe esa orden, esa iniciación del cuerpo mental. Tiene que pasar por esos extremos tan terribles. Tus enemigos serán los mismos hermanos espirituales, y eso se está viendo claramente, lo ve uno claramente. Ellos te escarmentarán y se burlarán de ti, oh Arad. Los espiritualistas de todas las denominaciones te calificarán de malvado y te escarnecerán, oh Ararat, oh Arad. Seréis calumniado, difamado, odiado por todo el mundo. Así crucificarás tu mente, oh Arad. Apolo de Tiana pasó sus últimos años encerrado en una prisión. Paracelso fue calificado como amigo de gitanos y verdugos por su mismo Judas. Todos los pedantes de la época odiaron de muerte al insigne Teofrasto Bombastro de Hohenheim, aureola Paracelso. Este gran sabio entregó a la humanidad la sabiduría médica, que solo en la nueva era de Acuario será aceptada y comprendida para la especie humana. Agripa, aborrecido por los hombres, vagaba de ciudad en ciudad y todo el mundo lo miraba con desconfianza, calificándolo de brujo. Todos los santos de Jerusalén, todos los mártires de la humanidad fueron odiados y perseguidos. La cruz de tu cuerpo mental pesa mucho, oh Arad. Ahora eres un personaje enigmático, oh hijo mío, y todos los hermanos espiritualistas te calificarán de malvado, de intolerante, de tenebroso, sencillamente porque no te comprenden, tú lo sabes. Benditos quienes nos aman, porque nos comprenden, y benditos quienes nos odian, porque no nos comprenden. He ahí pues, hermanos, hemos terminado de explicar muy brevemente ese pequeño capítulo donde el maestro nos muestra la crucificación, lo que es ese proceso en la iniciación para obtener el cuerpo mental. Hasta aquí dejamos hoy esta plática
y esperamos que si hay algunas preguntas, las hermanos las pongan en el chat para nosotros poderlas responder o intercambiar con ustedes. Paz inverencial, hermanos.